Resumen de la Biblia del Libro de los Hechos. Parte número 4. Las misiones de Pablo y la expansión del Evangelio. Capítulo 13 al 21. Introducción. En una época de caminos polvorientos y vastos imperios, una nueva misión comenzó a gestarse. Desde la ciudad de Antioquía, donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. El Espíritu Santo apartó a Pablo y Bernabé para una tarea santa. Llevar las buenas nuevas del reino más allá de las fronteras de Israel. Así iniciaron los grandes viajes misioneros del apóstol Pablo. Una travesía de fe y valentía que cruzaría mares, montañas y culturas. En cada ciudad, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, Filipos, Corinto y Efeso. El Evangelio hallaba corazones dispuestos, hogares que se abrían, y vidas transformadas. Pero también se levantaban voces de oposición, persecuciones y desafíos. Sin embargo, nada podía detener la llama que Dios había encendido. Donde el mundo veía obstáculos, el Espíritu abría puertas. Donde había prisiones, brotaban himnos. Y donde había oscuridad, la luz de Cristo brillaba con más fuerza. Este es el relato de las misiones de Pablo y la expansión del Evangelio. Una historia de fe en acción, de obediencia en medio de la adversidad. Y de un amor que no conoce fronteras. Porque cuando el Espíritu Santo guía, cada paso, cada palabra y cada sacrificio se convierten en parte del gran propósito de Dios para el mundo. El llamado y el primer viaje misionero. En la iglesia de Antioquía, una comunidad viva y fervorosa en la fe, los discípulos servían al Señor con ayuno y oración. Allí, en medio del silencio reverente, se escuchó la voz del Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. No fue un llamado común, sino el inicio de una misión que transformaría el rumbo de la historia cristiana. Con manos impuestas y corazones encendidos, la Iglesia los envió. Confiando en que el Espíritu los guiaría a los lugares donde la luz del Evangelio aún no había brillado. Su travesía los llevó primero a Chipre, donde anunciaron el Evangelio en las sinagogas. Allí enfrentaron al mago Elimas, que se oponía a la verdad. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo reprendió, y el poder de Dios se manifestó ante todos. El procónsul Sergio Paulo creyó, maravillado por la autoridad de la palabra. Desde allí, Pablo y Bernabé navegaron hacia Perge en Panfilia y luego a Antioquía de Pisidia. Allí, en la sinagoga, Pablo se levantó y habló con voz firme. Hermanos, a nosotros nos ha sido enviada esta palabra de salvación. Les habló de Jesús, del cumplimiento de las promesas hechas a los padres. Y de cómo en él se hallaba el perdón de los pecados y la justificación que la ley no podía dar. Algunos creyeron y se regocijaron, pero otros se levantaron en contra. La persecución los obligó a dejar la ciudad. Mas mientras se marchaban, los discípulos quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo. Así, el Evangelio seguía su curso, abriendo camino entre pueblos gentiles y judíos. En Iconio, Listra y Derbe, repitieron la obra. Predicar, sanar, fortalecer a los creyentes y levantar nuevas iglesias. En Listra, Pablo fue apedreado y dado por muerto. Pero se levantó, fortalecido por la gracia. Porque sabía que ningún golpe podía apagar el fuego del llamado divino. Al regresar a Antioquía, contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Y cómo él había abierto la puerta de la fe a los gentiles. El primer viaje misionero no solo llevó el Evangelio a nuevas tierras, sino que encendió un movimiento imparable. Un testimonio de que la obra de Dios no depende de la fuerza humana, sino del poder del Espíritu que guía, fortalece y envía. Así comenzó la gran historia de las misiones cristianas. Con hombres dispuestos a dejarlo todo por amor a Cristo. Y una iglesia unida que oraba, enviaba y creía. Porque cuando el Espíritu llama, el mundo entero puede cambiar. Pablo en Filipos. El poder de la alabanza. Filipos, una ciudad romana próspera, encrucijada de culturas y comercio. Pero también un terreno preparado para recibir la semilla del Evangelio. Allí, junto al río, un grupo de mujeres se reunía para orar. Entre ellas estaba Lidia, una mujer temerosa de Dios y vendedora de púrpura. Mientras Pablo les hablaba del mensaje de Cristo.
El Señor abrió su corazón para que recibiera la palabra. Lidia fue bautizada junto con toda su casa. Y su hogar se convirtió en el primer refugio cristiano de Europa. Así comenzó la historia de la iglesia en Filipos. Una comunidad nacida de la fe sencilla y la hospitalidad. Pero no todos recibieron el Evangelio con gozo. Mientras Pablo y Silas caminaban por la ciudad, una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación los seguía, gritando día tras día: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que anuncian el camino de salvación. Pablo, lleno del Espíritu Santo, se volvió y ordenó al espíritu salir de ella. Y al instante, la joven fue liberada. Sus amos, al ver que perdían su ganancia, los acusaron falsamente. Y los magistrados mandaron azotarlos y encarcelarlos. En la prisión, heridos y con los pies en el cepo. Pablo y Silas no se quejaron, oraron y cantaron himnos a Dios. Sus voces se elevaron en la oscuridad. Y los demás prisioneros los escuchaban, maravillados. Entonces, a medianoche, un gran terremoto sacudió los cimientos del lugar. Las puertas se abrieron, las cadenas cayeron. Y el carcelero, despertando, pensó que todos habían huido. Desesperado, tomó su espada. Pero Pablo clamó con voz fuerte: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. El carcelero, temblando, cayó de rodillas y preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo respondió: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Aquella misma noche, el carcelero lavó sus heridas. Y toda su familia fue bautizada entre lágrimas de alegría. La casa que antes conoció la desesperación se llenó de luz, de gozo y de himnos al amanecer. Así, en medio del sufrimiento, nació una iglesia vibrante, edificada sobre la fe, la oración y la alabanza. La iglesia de Filipos se convirtió en ejemplo de generosidad y amor. Una comunidad que años más tarde seguiría apoyando a Pablo en su misión. Porque incluso en la prisión, la alabanza abre puertas. Y en medio de las cadenas, el gozo del Señor libera corazones. Filipos fue testigo de un milagro eterno. Que el poder de la alabanza vence a la oscuridad. Y que ninguna cárcel puede encerrar el amor de Cristo. En Corinto y Efeso. Iglesias que transforman ciudades. Pablo llegó a Corinto, una ciudad vibrante, llena de comercio, filosofía y tentaciones. Sus calles estaban llenas de mercaderes, viajeros y templos dedicados a dioses paganos. Era un lugar donde la sabiduría humana y los placeres terrenales dominaban. Pero allí, en medio del bullicio, Dios tenía un pueblo que debía escuchar su voz. Al principio, Pablo sintió el peso de la soledad y el rechazo. Pero una noche, el Señor le habló en visión. No temas, sigue hablando, porque yo estoy contigo. Nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Fortalecido por esa promesa, Pablo continuó predicando con poder. Durante 1 año y medio enseñó en Corinto, levantando una iglesia que, a pesar de sus luchas, se convirtió en un faro de gracia en medio de la corrupción. Allí, el mensaje de la cruz, locura para el mundo, mostró su poder para transformar vidas. El amor de Cristo comenzó a renovar corazones endurecidos, a restaurar familias divididas y a encender una fe viva en medio de la oscuridad. De Corinto, Pablo partió hacia Efeso, una de las ciudades más influyentes del Asia Menor. Era un centro de cultura y adoración pagana. Hogar del gran templo de Artemisa, una de las maravillas del mundo antiguo. Pero allí también, el Evangelio encontró terreno fértil. Por 2 años, Pablo enseñó diariamente en la escuela de Tirano. Y la palabra del Señor se extendía por toda la provincia. Dios obraba milagros extraordinarios por medio de sus manos. Los enfermos eran sanados, los espíritus malignos huían. Y muchos corazones se volvían al Dios verdadero. Muchos que practicaban la magia trajeron sus libros y los quemaron públicamente. El fuego iluminó la noche de Efeso, como símbolo del poder del Evangelio sobre toda oscuridad. El nombre de Jesús era exaltado en cada rincón. Y la ciudad que una vez estuvo dominada por la idolatría
comenzó a ser transformada por la verdad y el amor de Cristo. Así, tanto en Corinto como en Efeso. El Evangelio no solo cambió individuos, sino sociedades enteras. Donde antes reinaban el orgullo, el temor y la superstición. Ahora florecían comunidades de fe, esperanza y amor. Porque cuando Cristo entra en una ciudad, nada permanece igual. La luz del Evangelio transforma corazones, familias y pueblos. Hasta que toda rodilla se doble ante el nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo, el Señor. Persecución, fe y perseverancia. A donde Pablo iba, también llegaban las pruebas. Fue apedreado, encarcelado, y muchas veces rechazado. Las multitudes lo escuchaban con asombro. Pero también había quienes lo miraban con odio y desconfianza. En Listra lo dieron por muerto. En Filipos lo arrojaron a una celda húmeda. En Tesalónica lo persiguieron fuera de la ciudad. Y en Corinto lo acusaron ante los tribunales. Cada herida contaba una historia. Cada cicatriz era un testimonio de fidelidad. Pero Pablo no se detuvo. Ni el cansancio, ni la soledad, ni el peligro pudieron apagar el fuego que ardía en su corazón. Él sabía que el Evangelio no era una idea humana, sino el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. En las noches frías de prisión, sus oraciones se convertían en himnos. Y las cadenas, en instrumentos de fe. Porque aún en la oscuridad, la luz de Cristo brillaba con más fuerza. Ni las amenazas, ni los viajes agotadores, ni la incomprensión pudieron detenerlo. Su fe era más fuerte que el miedo. Y su pasión por Cristo, más poderosa que el dolor. Así, con cada paso, con cada palabra, el Evangelio seguía abriendo camino. Donde antes había idolatría, nacía la fe. Donde antes había persecución, brotaba esperanza. El reino de Dios avanzaba sobre tierra nueva. Y el nombre de Jesús resonaba en lenguas y pueblos que nunca antes lo habían escuchado. Pablo comprendió que seguir a Cristo no era un camino de comodidad, sino de propósito. Y aunque el mundo se volviera en su contra, su alma permanecía firme. Porque sabía en quien había creído. Conclusión. Las misiones de Pablo no fueron solo viajes geográficos. Fueron jornadas del alma. Donde la fe venció al temor. Y el amor de Cristo alcanzó a los perdidos. En cada puerto, en cada ciudad. Una nueva historia de redención comenzaba. El Evangelio se abría paso entre imperios y creencias. Tocando corazones, transformando vidas. Encendiendo una luz que nunca se apagaría. De Antioquía a Filipos, de Corinto a Efeso. La semilla del Evangelio fue sembrada entre lágrimas. Pero floreció en esperanza. Pablo y sus compañeros no buscaban gloria humana, sino que corrían con gozo la carrera que Cristo les había puesto por delante. Y aunque enfrentaron prisiones, tempestades y rechazos, descubrieron que ningún muro, ninguna cadena, puede detener la palabra viva de Dios. El Espíritu Santo guió cada paso, convirtiendo cada obstáculo en oportunidad, cada prueba en testimonio, cada silencio en oración. Así, el mensaje de salvación cruzó montañas, mares y corazones. Porque cuando la fe se pone en marcha, el mundo cambia. Y el reino de Dios se extiende más allá de lo imaginable. Hoy, como en los días de Pablo, el llamado sigue siendo el mismo. Llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Compartir la luz donde hay tinieblas. Y anunciar a Cristo con palabra y con vida. Las huellas del apóstol aún marcan el camino. Y su ejemplo nos recuerda que cada corazón dispuesto puede ser un misionero. Que cada vida entregada puede ser una carta viva del amor de Dios. Porque la misión de Cristo continúa en nosotros.